Altar de los sueños de Ictaera. Los Exoret no sueñan por muchas razones. Cuando un humano se dedica a cazar en la noche, acecha a las criaturas invisibles y sabe que hay algo ahí que nadie más ve. Cuando los símbolos se resaltan en las paredes y los rituales profanos llevados a cabo se terminan. Después de que no queda nadie más en pie, los cultistas son poseídos. Los sacrificios atraen a los horrores que habitan más allá, donde nadie más conoce. Los Exoret no sueñan porque nadie los caza en la oscuridad del velo. En el mundo onírico, los Exoret no sueñan porque se enlazan física, psicológica y espiritualmente la criatura letárgica que descansa eterna en lo profundo de esa dimensión. Los mortales rondan en sus fantasías el pegón, la parte más joven y tranquila de la dimensión del sueño, donde los Dharacos resguardan el conocimiento de todos los seres que son capaces de soñar. Sin embargo, existen muchos seres de origen divino que reposan eternos en Sahaka, tras una barrera que cubre el pejón, adentrándose más profundo en este lugar. Todavía más lejano existe el Yelav, cubierto por sellos de origen desconocido. Se cuenta que allí habitan horrores infinitos y un ente parasitario que devora las conciencias. Un ser que solo puede ser considerado una esencia. Este lugar, donde la dimensión se vuelve grumosa, donde la gran mayoría de seres y facciones toman forma de burbujas que rebotan eternas, impávidas, incorruptibles. Existe desde el Génesis vranático, cuando las vranas crearon la mayoría de multiversos. Aquella noche, el primer Exoret soñó, pero cuando soñó, atravesó todas las barreras, todos los sellos de origen desconocido, y se adentró más allá. Protegido por este ente parasitario, cayó hacia lo más alto y tuvo una fortuna que a este punto solo se puede definir como distorsionada y macabra. Al atravesar la barrera más profunda del Yelav, llevó hasta Irmina, uno de los reinos primordiales más antiguos que cualquier dios estelar y dimensional. Un lugar que solo es conocido por las esencias y quizás los horrores deificados más arcanos, antiguos y enloquecidos. El Exoret puso un pie en esta tierra de cielo negro y sin estrellas. Las estructuras ruinosas poseían una composición y forma indiferente a la realidad común. Las letras, círculos y magia que parecían ocupar carecían de forma total de lógica. La tecnología que aún funcionaba a rastras, aunque un vestigio ridículo de una civilización extinta y desaparecida, todavía poseía un halo de locura y horror. A medida que los pasos aumentaron y el sueño se volvió más profundo,
Las estructuras arquetípicas parecían sometidas a designios erráticos, donde se deformaban, fusionándose con la realidad misma. El espacio estaba tan distorsionado que había devorado a los extraños edificios y monolitos. ¿O eran estos los que habían devorado al mismo espacio? Cuando el Exoret trató de pronunciar palabras, la voz se corrompió, trizándose en pedazos. Él no tenía boca. La tuvo siquiera alguna vez. Los enormes monolitos eran tan altos, vastos e imponentes que se alzaban hasta el cielo, siendo devorados por la oscuridad. Parecían poseer un tipo de cristal, pero no reflejaban nada, ni traslucían nada, pero era lo más similar que podía ser a un vidrio o quizá un espejo. A medida que él continuó, estaba siendo arrastrado por extrañas causas y efectos desconocidos, pero no lo notó. Pronto llegó a ver a lo lejos una especie de fuente de la cual brotaba algún fluido. Miró el suelo. Había manchas negras en él, como si fueran marcas de sombras. Estas se esparcían rodeando la fuente. No podía ser coincidencia. Avanzó hasta llegar a la fuente. Esta poseía un altar con inscripciones que sus ojos no entendían cómo trazar tal forma. Su cerebro no lograba hacer que tuviera sentido. El fluido se levantaba de la fuente, entrando como si estuviera invertido, pero corría hacia afuera. Estaba entrando o saliendo. El Exoret puso la mano sobre el altar y tuvo una revelación. Algo que fue capaz de dilucidar. Una civilización próspera. Una luz gigantesca escarlata. La noche donde la luz jamás volvió. Las estrellas desaparecieron. La fuente, aunque creada para ser eterna, fue olvidada. El altar de Ectaera le mostró, tras todas esas imágenes, algo tan horrible que lo hizo caer de rodillas. Entre la desesperación, con los dedos se agarró los párpados y tiró de ellos con todas sus fuerzas. El dolor había desaparecido. Solo la imagen cubría cada rincón de sus sentidos. Incapaz de soportarlo, se metió las uñas debajo de las cuencas oculares, haciendo presión. Tomando sus globos oculares, se los arrancó. Aquella mañana ocurrió un evento insólito. Por primera vez en la historia, encontraron el cadáver de un Exoret, cosa que debía ser imposible, pues un Exoret al morir era reclamado por el sueño y su cuerpo se desintegraba. Aquel cadáver estaba agarrado firmemente de sus globos oculares. Espero que hayan disfrutado de este cuento. Por hoy me despido. Nos veremos próximamente.
Hasta luego.